Nos encontramos hoy en este encuentro mensual que llevamos a cabo en parte de la Academia Colombiana de Arquitectura y Diseño. Este es un espacio que hacemos mensualmente con profesores de diferentes universidades. Es una masterclass en el tema de bioclimática y sostenibilidad. Y nos encontramos hoy desde Mexicali en la frontera con los Estados Unidos con la doctora Ramona Romero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Gerson. Anteriormente estuvimos con otro mexicano, un amigo también entrañable, el doctor David Morillón. Les dejaremos aquí en la descripción del video el link por si no alcanzaron a ver la masterclass de él, bastante interesante. Y como para permitir que continúen entrando las personas que tuvieron dificultades, voy a compartir acá, permítanme. Bueno, como ven ustedes en el mapa, Mexicali está situado al norte de México en plena frontera con los Estados Unidos. El nombre de Mexicali tiene su sentido, ¿cierto, doctora? Sí, viene de la relación de dos palabras, de México y de California. Y de ahí México y surgió California. la conjunción y dio el nombre de la ciudad. Pero al otro lado, tan curioso, entonces está Caléxico, que es lo contrario. Está Caléxico, sí. Más bien te diría, el trazo empezó por Caléxico, el trazo de la ciudad, y como que siguió la frontera, ¿no? Y Sí, el centro de la ciudad es concordancia, digamos, o continuación, pudiéramos decir así, que el de la parte de Caléxico, que es el pueblo, bueno, no es el pueblo, perdón, es el poblado, vamos a decir, con el que hacemos frontera. ahí está, ahí Ahí vemos se ve la mancha Caléxico. urbana, ¿sí? Sí, ahí está la mancha urbana y ahí se ve claramente el límite con los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Bueno, Mexicali es una ciudad bastante interesante, es una ciudad muy americanizada. Sus calles pues son muy amplias. ¿Y qué población tiene en este momento Mexicali? Andamos alrededor del Bueno, millón no es una... de personas. Sí, se parece más, como bien mencionas, a ciudad americana hasta cierto punto, porque es ese conjunto que suele haber en las ciudades, ¿no? Que está el Zócalo, la Plaza Mayor, el Poder Judicial o los poderes de gobierno, y luego a lo mejor el poder religioso, pues acá cada uno está por su lado, digamos. Sí, sí, es una ciudad. Tuve la oportunidad de estar con ustedes, ahora hablábamos creo que en el 2011, ¿no? Sí, Antes de poder tenerlos a ustedes en Ecotectura, en una invitación de la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? ciertamente sí. Es una ciudad interesante. A mí me tocó ir en un clima, había muy buen clima, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿de qué es lo que se quejan acá si el clima está tan bueno? Pero llegan ustedes a temperaturas altísimas de más de 50 grados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive así, doctora Ramona? Hay un proceso, un curioso proceso y necesario de adaptación. O sea, te adaptas porque, pues, digamos, no te queda de otra, ¿no? Y Sí, ese proceso de adaptación, pues, ciertamente no deja claro que te sientes incómodo a los 50 y tantos grados, ¿no? Bueno, te voy a decir que cuando a veces está como a 38, 39, podemos decir que estamos confortables. Si lo comparas con temperaturas a lo mejor de ok. 40, 48. Entonces, es interesante esa forma en cómo el mexicalense interactúa con esas condiciones climáticas. Aunque te he de Sí, comentar que a veces parece que estamos peleados, ¿no? A veces parece que estamos peleados con el clima.
Pero bueno, dentro de todo algo hemos aprendido, ¿no? A vivir en estas condiciones. Sí, pero puede llegar a afectar la salud enormemente estas temperaturas, ¿no? Pues claro, golpe de calor. O sea, las personas que andan en la obra, las personas que están mucho en la calle, ¿sí? Pues te pudiera decir las personas indigentes, sí es un grave Sí, problema, ¿sí? La alta temperatura. Y a eso agrégale que no hay muchas sombras, ¿sí? Entonces, sí. también se complica, ¿no? Y bueno, pues sí es delicada esa cuestión de las altas temperaturas. Ahora sí Vemos que de aquí alguna manera estamos acostumbrados, adaptados o resignados a estas condiciones climáticas. vemos aquí la frontera con el límite con los Estados Unidos, la frontera, cómo esto se presenta también a esas temperaturas, También, y los carros se calientan, pero ¿sí? muchísimo. Y hay un pequeño, bueno, ahora sí, conflicto ahí, ¿no? Pues se te para se para un carro ahí en la garita, haciendo fila, y para salirte de la fila se complica, se complica. Claro, Hay gente que le toca pasar el carro empujándolo, y así lo pasa increíble. y ya pues adelantito ahí lo deja, porque no hay mucha oportunidad de regresarte, ¿no? Bueno, y Bueno, ese es miren nuestro muro, ese es el muro, ese es un muro, el muro ese es Tron. nuestro muro que tenemos. Ajá, Y sí, con algunas manifestaciones pues artísticas, pero que en realidad pues representan un fenómeno social, ¿no? sí. Y migratorio. Sí, tenemos Sí, ahí nuestro y muro, mire, reja, ¿sí? y mire precisamente ahí está el tanque donde dice Caléxico, ¿no? Su frontera. Sí, sí. Sí. Bueno, esto es una celebración del Día de los Muertos, tengo entendido. Sí. Muy interesante. ¿Cómo es eso de que el plato típico de Mexicali es la comida china? Además, muy sabrosa, me acuerdo. Sí, además muy sabrosa. Sí, aquí hay una amplia influencia de la cultura china, ¿sí? Eh, Muchos de los primeros que llegaron aquí, pues es gente de origen asiático. Es una comunidad muy unida y siguen llegando, ¿no? Pero se han sabido Sí, mantener. Hay un respeto entre las culturas, podríamos decir, una integración cultural. Entonces, la gente que come comida china, pues ahora sí que en China, sabe que aquí está a la mexicalense, ¿no? Entonces hay una así como mezcla, ¿no? Pero sí. ciertamente, pues lo que es la comida china es algo que caracteriza a la ciudad y le agregamos tacos de carne asada, pues también es otro atractivo que tiene nuestra ciudad. Restaurantes, así como ves, hay muchos. Sí. Bueno, aquí vemos también algo de la tipología de vivienda de Mexicali, realmente muy diferente a lo que uno podría encontrar en el DF, ¿no? En Ciudad de México. Sí, sí, aquí diríamos, la gente nos gusta vivir en nuestro lote, en nuestra vivienda unifamiliar. Es el patrón al que estamos acostumbrados. ¿Sí? Quizás los jóvenes o las generaciones que sigan van a poder vivir en vivienda vertical como si nada. Pero nosotros ahorita, la generación que está, pues cada quien tiene su lote. ¿Sí? Hay ese sentido de propiedad Sí. de tu vivienda que se convierte en tu patrimonio, ¿no? O sea, no tenemos mucha vivienda en altura, Hay poca, y poca poca. te pudiera decir así, 3 o 4 desarrollos habitacionales de 3 niveles, porque luego, como es una zona sísmica, eh, aunque bueno, si lo comparamos con Japón, pues allá hacen rascacielos y están en zona sísmica, ¿no?
Aquí Sí, todavía esa parte, como te mencionaba, quizás en generaciones futuras sí vaya a ser eso. Pero, ¿quién nos ayuda? Estamos en un valle. Pudiéramos decir la ciudad se ha extendido, ¿sí? ajá, sí, Entonces, malamente te diría, hay espacio, pero ciertamente esa extensión de la ciudad con el crecimiento de las periferias, pues ha generado el incremento de esa vivienda de construcción en serie y después algunos problemas ya sociales que se están dando que tienen que ver con problemas de inseguridad o problemas de abandono, de graffiti, además de caliente, ¿no? Además de no tan adecuadas o no adecuadas a las condiciones climáticas de aquí. sí, porque esta vivienda que vemos aquí a la izquierda, cuando llega el verano a temperaturas de 52 debe ser muy, muy caliente. Suele ser, suele ser. De hecho, te comentaré que los 52 es temperatura extrema que hubo también Sí, 54 por allá alrededor de la década de los 50, ¿sí? sí, Eh, pero ciertamente son incómodas térmicamente. Si empiezan a meterles algunos, bueno, el uso del aire acondicionado, si las aíslas, bueno, ya en algo te ayuda, pero si, por ejemplo, como se ve en esa imagen, no haces uso de integrar tu contexto o aprovechar tu contexto, por lo menos ponerle algo de vegetación que pudiera ayudar, bueno, pues ciertamente no, pues no se mejoras vuelve, las condiciones. se vuelve complicado. Sí, pero mira, de hecho la gente de antes, pudiera decir lo que pudiera ser aquí la arquitectura vernácula, ahí sí que entendían. Ahí tenía su porche o su pórtico, tenía sus árboles, su techo con ventilación, eh, ese entendimiento del sol, del comportamiento del sol, por dónde sale, por dónde se mete, por dónde llega el viento, pues lo podían aprovechar y lo aprovechaban bien. Y quizás hasta a lo mejor el aire acondicionado alrededor de los 70 llegó para acá. Pues antes o había cooler, que es el enfriador evaporativo, o no había. Y la Ok. gente pues pasaba el verano, pasaba el periodo cálido. Bueno, entonces queda la invitación aquí a quienes nos están viendo de que se echen una pasadita por Mexicali, pero en pleno verano para que sientan las condiciones extremas de esta ciudad. No, allá la doctora nos estará recibiendo. Sí, sí, sí. Pues Si quieres, bueno, la verdad vamos que a lo sí. que vinimos. ¿Cómo Oye, dices? Perdón. la verdad que si alguien que viene de climas a lo mejor con temperaturas de 20 grados y llegas a los 40, pues sí, sí es todo un choque térmico. Y Es eso bastante complicado. sí, y a eso te agregaría que tienes espacios refrigerados. Uno podría decir, pues me subo al carro y enciendo el aire acondicionado. Entro a la Sí, casa y está el aire acondicionado y en las oficinas también. Pero resulta que tienes que salir al exterior y allí el acondicionado pues no está el medio natural. complicado. Sí, Mientras cargas la presentación, que ya la podemos empezar a compartir, a ver, cuéntanos, Ramona, ¿en qué andas en la Universidad Autónoma de Baja California? ok, Si quieres, puedes ya compartir a ver, déjame ver si, a ver, y nos vas contando cómo están las cosas por allá. pongo la presentación, espérame. Ahí va. Listo, ya la estoy Ahí se ve, viendo, ya ok, te la ok. comparto. Bueno, pues yo trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California.
Si en quieres la Campos ponemos, Mexicali. la ampliamos la Ah, presentación. perdón, sí. Ya, sí. Ahí está. Listo, ahora sí. Ok. Bueno, trabajo en la Facultad de Arquitectura y Diseño, ya de alrededor de 30 años, un poquito más. Y nosotros nos formamos en la misma universidad, por lo menos la licenciatura y la maestría, ya no el doctorado. Y estamos en un grupo de trabajo con varios compañeros que trabajamos lo que le llaman el área de diseño ambiental, que en los tiempos por allá de los 80 le llamaban arquitectura solar, ¿sí? Y que ahorita en los términos de arquitectura sostenible pues entra perfectamente, ¿no? Y pues yo trabajo en el área del posgrado principalmente, doy clases también en licenciatura y estamos con proyectos de investigación. Hacemos proyectos, muchos tienen que ver, bueno, yo básicamente trabajo en la parte de vivienda y muchos Sí. de los trabajos tienen que ver con esta vivienda de construcción en serie y ahorita estamos iniciando un nuevo objeto de estudio que hace la vivienda vulnerable, de bajos ingresos, pero todavía más bajos ingresos que la vivienda económica. Entonces, bueno, pues nos va a resultar un reto importante y la forma de cómo trabajar con ese tipo de objeto de estudio. Normalmente trabajamos en conjunto, ¿sí? Varios, le llamamos cuerpo académico, que en el que estamos nosotros se llama de diseño ambiental. Entonces, trabajar en conjunto es mucho más fácil, puedes hacer sinergias, tanto con el grupo de trabajo al mismo en la UABC como con otras universidades. De alguna manera como que llega uno a identificar fácilmente quiénes son las instituciones que trabajan estos temas en el ámbito nacional y bueno, también en el ámbito internacional. Entonces, básicamente te diré, en el área del posgrado de la facultad. En un programa, ahorita tenemos un programa nuevo que se llama Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y aprovechando, pues hago comercial. Bueno, ahorita ya la convocatoria se cerró, al siguiente año se vuelve a abrir, pero es un programa que resulta interesante porque es un programa multisede. Esto quiere decir que en las facultades de arquitectura que hay en el estado, que estamos en un lugar que se llama Valle de las Palmas, en la ciudad de Ensenada y aquí en Mexicali, se creó este programa, ¿no? Y lógicamente, pues la línea de arquitectura y medio ambiente está la parte también de paisaje y urbanismo, y ahorita se integró en este programa la parte de diseño, sobre todo enfocado para el diseño gráfico y el diseño industrial, ¿no? Entonces, así te podría decir, ¿cuándo inició el posgrado? Alrededor de los 85 aproximadamente. Ha tenido sus transformaciones y bueno, y sigue, ¿no? Bueno, también estamos invitando a quienes quieran ir a estudiar arquitectura bioclimática en Mexicali y sentir estos climas, ¿no? Tiene la enorme ventaja. Fíjate que sí, o sea, la ciudad es un laboratorio. Claro, Sí, es un completo. laboratorio experimental, ¿sí? Entonces, fíjate que es una particularidad que tenemos nosotros ese clima, ¿no? Entonces ya no es Sí, tanto que verlo como un problema, ¿no? Sino más bien algo que tenemos que potencializar o que tenemos que aprovechar, ¿no? sí, Sí, y el que ok. quiera venir para la siguiente convocatoria. Bueno, ahorita estamos Allá estará. como todas las escuelas, como todos los programas, pues nosotros estamos todavía en forma virtual, ¿verdad? Nuestro Sí. programa como tal está diseñado de forma presencial, pero ciertamente pues van a hacer ajustes ahora con todo esto para poder hacer alguna combinación.
pero como es un programa reconocido por CONACYT, donde hay becas para los muchachos, y está registrado presencial, bueno, tiene que predominar ciertamente lo presencial. Perfecto. Bien, doctora, pues entonces comencemos. Vivienda y energía en contexto desértico. Preparémonos entonces quienes ya tuvieron la amabilidad de esperarnos después de estos tropiezos que tuvimos para empezar, pues que se gocen esta charla con usted. Entonces, bienvenida nuevamente y comencemos. Ok, pues muchas gracias, Gerson. Gracias por la invitación. Ahora en estos tiempos, pues antes a lo mejor iba uno a los lugares, ¿no? Pero ahora con las tecnologías, bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad que nos da. La plática está titulada, sí, Vivienda y Energía en Contexto Desértico. Y básicamente nos vamos a mover en esos 3 puntos y vamos a hablar de algunos proyectos que hemos hecho en esa materia. ¿Sí? Tenemos un punto, como mencioné, que tiene que ver con el contexto desértico acá en el norte del país, la parte de clima y cómo afecta las condiciones ambientales en el interior de la vivienda, una relación con la energía desde el punto de vista del consumo eléctrico del sector residencial o la vivienda, un apartado que tiene que ver con el tipo de construcción que se está haciendo predominantemente a partir del 2000, sí, más o menos, que se intensificó ese tipo de construcción y donde se atendió la cantidad, pues sí, se atendió la cantidad, pero resultó que ahora la cuestión de la calidad o la cualidad que pudiera tener el espacio en términos de esa habitabilidad, pues se vio deteriorada. Mostraremos algunas experiencias de investigaciones que hemos hecho en clima cálido seco, le agregaría el extremoso, que es el de nosotros, y también con colegas de zonas de clima cálido húmedo. Y al final, bueno, algunas reflexiones sobre este interesante ámbito de trabajo. Pues las zonas desérticas, ahora sí que están en la latitud norte, ¿no? Alrededor de los 30 grados. En la latitud sur también. Y podemos, así la imagen, pues allá por los rumbos de África, la península arábiga, Irán, ¿sí? Mantienen estas condiciones climáticas, o peores también. Yo creo que en el Sahara no está peor que nosotros. Y por el lado de México, pues también tenemos nuestras zonas cálidas, ¿sí? Básicamente en los estados del norte del país. Aquí estamos, este puntito indica Mexicali, y nosotros somos la ciudad capital del municipio de Mexicali, ¿sí? Y estamos ubicados en una, pues, ubicación privilegiada, vamos a decir, los 32 grados de latitud norte, estamos a 115 grados de longitud oeste y a 3 o 4 metros sobre el nivel del mar. Plana, como se ve ahí en la imagen, es una ciudad plana. Sí hay unas depresiones, pero son pocas. Y aparte las taparon, ¿no? Parte de ellas las taparon. ¿Qué pasa o por qué no está tan caliente Mexicali? Pues uno tiene ciertamente la latitud, la forma como llegan los rayos solares, ¿sí? Como mencioné, estamos en una zona plana, o sea, mayormente plana, lejos del mar, rodeado en el lado oeste, y un poquito el suroeste, un poquito el suroeste, hay una franja montañosa. Entonces, de alguna manera vamos quedando un poco como, bueno, y estamos en el valle, estamos en un valle. ¿En qué temperaturas andamos? Como ya se ha mencionado, mira, en términos de promedio máxima, ¿sí? 42.9 grados centígrados en julio,
De hecho, los periodos de temperaturas altas son julio y agosto. Entonces, pues sí, así con los 42 grados de promedio máxima. La mínima, pues podemos decir anda ahí alrededor de los 6, 7 grados en los meses de diciembre y enero. Y bueno, no creen que todos los días tenemos 52, no. O sea, hemos tenido esa extrema máxima que fue en julio del 95, y como les mencioné hace rato, pues sí hubo una otra extrema, más extrema, pero por allá en los años 50, que andaba en 54.9 grados. La extrema mínima, ¿sí? Anda en pero la mínima, 3.5 grados centígrados. ¿Sí? Creo que cayó nieve aquí, pues no sé si por allá en los 50. ¿Sí? Normalmente en Mexicali, más bien cuando nos llegan algunos vientos, que nos llegan fríos, nos llegan porque en la Rumorosa, que estamos alrededor de 1 hora, es montaña, y ahí sí cae nieve, alrededor de 1000 metros sobre el nivel del mar, y ese vientecito que nos llega aquí, ahí sí tenemos frío, ¿no? La humedad relativa tampoco es alta, comparado con una zona pues de clima cálido húmedo, ¿verdad? Radiación, tenemos la necesaria, un poquito más, 1100 watts sobre metro cuadrado grado centígrado en julio, radiación máxima. ¿Y qué permite que la radiación llegue con toda su fuerza? Pues que la cantidad de nubes es escasa, casi no nos llueve, y cuando nos llueve, bueno, la precipitación anual, andamos hablando de alrededor de 73 centímetros, ¿sí? en este periodo, pero cuando nos llueven, la ciudad no está preparada para lluvia intensa. Entonces ya salen otros problemas de inundaciones que se nos suelen dar. La gráfica muestra un comportamiento estacional claramente marcado hacia arriba, lógicamente, en los meses que les mencionaba de julio y agosto. Hace rato comenté de que la gente de antes pues entendía ese contexto natural, y lo entendía pues entre la lógica y la forma intuitiva, ¿no? Y ahora en los tiempos modernos como que a veces no queremos entender, y hay herramientas como esa que estoy mostrando aquí, donde racionalizas ese efecto del clima sobre los ambientes, y puedes saber cómo está afectando esas condiciones del clima en términos, si estás en condiciones de confort, si requieres enfriamiento, como dice aquí, si requieres ventilación, requieres calentamiento. Y esta herramienta la desarrolló un compañero, el doctor Aníbal Luna, que la trabajó sobre la carta del astro. Entonces, a partir de los datos climáticos, de una publicación que hicieron, no recuerdo si es en Australia, con Sokolai, Docherty y Sokolai, pudo establecer las zonas para Mexicali, y en los tiempos, casi cuando yo empecé a estudiar, pues uno lo que hacía es utilizaba la carta de Gibboni y el dato, ¿no? El dato de temperatura y humedad, fuera el diario, el mensual, y lo graficaba uno, ¿no? Ahora estas herramientas, ¿sí? Pues se te permite hacerlo de forma digital, y bueno, hay programas de cómputo que también lo hacen, ¿no? De una forma muy fácil, ¿sí? Que además necesita uno, quizá lo difícil es interpretar, ¿no? Lo que da. Y pudiéramos decir que si yo lo quisiera ver qué pasa en nuestra ciudad, y veo esta gráfica anual, la que saca en la parte inferior derecha, este esquema, pues ahí dice que necesitamos mucho aire acondicionado, que se requiere acciones de enfriamiento o técnicas de enfriamiento,
y es el uso de climatización artificial. ¿Qué quiere decir? Aire acondicionado, algún equipo de aire acondicionado. ¿Sí hay confort? Pues sí, sí hay. Aquí lo está marcando en este porcentaje. Ventilación, muchas veces se requiere masa térmica o ventilación. También ventilación por el techo, enfriamiento radiativo, ¿sí? Aquí no somos tanto de utilizar calefacción, ¿no? Como que nos cuidamos más y nos tenemos que cuidar más del verano, ¿sí? Y si lo podemos ver acá en esta gráfica, pues está nomás indicado en términos de porcentaje y teóricamente dice que de mayo a octubre, pues el 100% o aquí los 60 y tantos por ciento se requiere algún sistema de activo, ¿sí? Y aquí se mencionan cuándo pudieran operar otras estrategias, porque ustedes imagínense tener 46 grados allá afuera, o 47 o 38, y quererlos introducir al interior de la vivienda, pues a lo mejor en vez de ayudar va a perjudicar. Pero ciertamente hay tiempo en donde con un buen diseño de iluminación, perdón, de ventilación, la casa se puede ventilar, ¿sí? A lo mejor en los meses de cambio de estación, puedes hacer ese uso de la ventilación. Así en términos muy esquemáticos, pudiéramos decir que, pues sí, todo el día, aquí está por horas, aquí está por horas, ¿sí? La hora promedio mensual, y bueno, pues es consecuencia también de lo anterior, perdón, condiciones de calor, pudiéramos decir, condiciones cálidas, menciona condiciones de frío en las mañanas en los meses de enero más o menos a abril, pero cuando se pone más crítico es cuando nos llegan los vientos de la parte que provienen de la sierra, la rumorosa. Y se puede observar, bueno, que sí hay ciertas condicionantes, sí, tampoco crean que estamos así tan extremadamente críticos, ¿no? Sí hay algo de condiciones de confort. Pero, ¿qué pasa para cuando esas condiciones de confort, el objeto, o sea, la vivienda, pues no te las da porque el exterior pues está con condiciones críticas? Resulta que aquí en la ciudad pasa que esa relación con el consumo de energía, ¿sí?, suele ser alta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan alto o qué? Miren, así a nivel del país, alrededor del 25-26% del consumo total se debe al residencial. Lo otro será el industrial o el de transporte, agrícola, etcétera. Y en términos de país, el consumo energético per cápita anda alrededor de 1.3 megawatt hora por año. Bueno, ahí el 8% se atribuye de gases de efecto de invernadero. Pero si ya lo vemos a nivel de nuestra querida ciudad, bueno, pues resulta que en Mexicali ese 25, pues ya no fue 25, ya fue más alto. Ya fue un 38%, a veces ha llegado al 40% del consumo total que tiene que ver con el sector residencial, y el per cápita, pues anda en 5.9. Si es mucho, es poco, pues nomás ve que el nacional anda en 1.3, ¿no? Casi cuatro veces más. ¿Qué significa eso? ¿Por qué gastamos? Van a decir, bueno, pues que son ricos los de Mexicali que consumen mucha energía y tienen dinero para pagarla. Pues no necesariamente. Ciertamente las condiciones climáticas sí te obligan al uso de equipos de acondicionamiento ambiental, pero pudiera decirles otra cosa. Pues también ciertamente estamos en frontera y esa situación facilita la adquisición de equipo. Ya recientemente,
se percibe como que la gente compra equipos, pues no tanto de segunda, ¿sí? Como en una época que sí predominó. Entonces, y bueno, y hay la lavadora y la secadora, bueno, la secadora, la lavadora, la televisión, y en la mayoría de los hogares aquí hay, si es que no en todos, el refrigerador que es necesario. Entonces, todo eso te va dando un consumo eléctrico, ¿sí? Que si a eso le agregas el consumo, pues no es por sí solo, ¿no? Es consecuencia de las actividades que hacemos. Entonces, ahí entra el papel del usuario. Bueno, entra el nivel de ingresos también, ¿sí? Entre otros factores. Entra la eficiencia de los equipos que se tengan. Entonces, miren, si vemos esta gráfica que está del lado derecho, pues, ¿qué se ve? Están los distintos sectores, ¿sí? Es el caso de Mexicali. Y el consumo, pues normalmente en los otros sectores está más o menos estacional. Perdón, está más o menos estable. ¿Sí? Este de acá de arriba, que trae las crucecitas, es el sector industrial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el sector residencial? ¿Sí? Pues hay un claro comportamiento estacional, ¿sí? De tal manera que el consumo mínimo que pueda estar entre marzo, por ahí, al consumo máximo que pudiera estar en julio o agosto, ¿sí? Hay una también notable diferencia, casi como acá en el de 4 veces más o hasta más, ¿no? Y resulta que la casa tiene que, y la envolvente de la vivienda tiene que ayudar a que estos picos, pues a lo mejor no fueran tan altos por el uso de esos sistemas de climatización, ¿no? Miren, nomás para que tengan una idea, fue más alto que el sector industrial. ¿Sí? Y esto es el denominado conjunto de viviendas. Entonces, pues hay que preocuparnos por todos los sectores, pero eso, el sector residencial es un sector que hay que atender, ¿sí? Pues ahora sí que la cantidad de usuarios, ¿no? ¿Y qué pasa con la vivienda? Y sobre todo la reciente, y reciente me refiero 2000 para acá, ¿sí? Pues está así como se ve la imagen. Muchas casas, ¿sí? Manzanas, eh, no como antes, que a lo mejor en una manzana había 6 lotes de 15 por 20, pues no, ahora andamos manzanas que pudieran tener 20 o 25 lotes con terrenos a lo mejor, bueno, no a lo mejor, con terrenos de 6 metros, 680, que en términos de superficie está en 120 metros cuadrados, y que, bueno, es la vivienda que se ofertó, y dejen ustedes que se ofertó, que pues todavía se sigue ofertando, ¿no? Casas iguales, claro que luego el usuario se apropia, algunos, ¿sí? Se apropian y le van dando su identidad, ¿sí? Lógicamente no es para un usuario específico, es un usuario genérico, ¿sí? Que pudiéramos decir persona que una familia, que a lo mejor papá, mamá, 2 hijos, ¿sí? Y les comentaré que las primeras casas que se hicieron de este tipo, resulta que nomás tenían una recámara. Y acá era mamá, papá, hijo y otro hijo, ¿no? Entonces ya no cabía. O dormían amontonados en la recámara o dormían en la sala. Pasa que un proceso interesante, en verano muchas veces las personas duermen en un espacio, en el espacio donde está el aire acondicionado. Entonces, bueno, hay a veces ciertamente también comportamientos estacionales, ¿no? Escasa vegetación,
materiales que facilitan el ingreso del calor, ¿no? Aquí se ve una imagen de las fachadas, que les diré, bueno, pues miren, esta vivienda que le llaman económica fue hecha para personas de bajos ingresos. ¿Eh? Y aquí le llamaban bajos ingresos, 3.9 veces salario mínimo. Estamos hablando de que esa vivienda económica estaba caracterizada, pues ahora sí que como su nombre lo indica, ¿no? Por aspectos económicos, aspectos de costo. Y era lo que la capacidad económica de las personas podían pagar. Entonces, las viviendas inicialmente, como comenté, empezaron con 32 metros cuadrados y una recámara. Eso sí tenían servicios, ¿eh? Eso sí hay que reconocer que tienen servicios. En una visita que hizo uno de los presidentes, pues resulta que, pues yo creo que dijo, ¿y esta casita cómo está aquí, no? Y empezó a cambiar la tipología, bueno, no, perdón, perdón. Las hicieron más grandes, porque le agregaron otra recámara. Pero de los 32 metros que tenía la vivienda originalmente con una recámara, bueno, pues ahora son 38 y son 2 recámaras. Bueno, y las dimensiones cumplen el reglamento, ¿eh? Eso sí, ni que se diga que no lo cumple, pues lo cumple. Sin embargo, y les comentaré, cuando tú vas a cualquier casa muestra de esos desarrollos habitacionales, todo cabe. Pero cuando llega una familia con todo el equipo de cocina, con la televisión y la ropa y que las mochilas y las camas, bueno, pues ya no empiezan a caber tan cómodamente, ¿no? Y bueno, hay pequeñas variaciones. Sí hay prototipos. A nosotros nos dieron aquí en Mexicali alrededor de 20, pero a veces las variaciones son pequeñas. Casi les podría decir que esa es la que se ve aquí en medio como color rosa, pues tiene ahí un pequeño pórtico, las demás no lo tienen. Después de todo ayuda el que el vecino esté tan junto, pues sí, por lo menos hay cierta sombra por la construcción aledaña. Aquí en Mexicali se construye por uno de los lados este tipo de vivienda al límite de propiedad. Entonces eso, bueno, pues ya te permite que pueda haber un pasillo hacia atrás para comunicar, digamos, el patio trasero o el área trasera con la parte de enfrente de la casa. Aquí se ven algunas plantas arquitectónicas por esas pequeñas variaciones que puede haber en donde ubican la cocina. Si tiene una planta un poquito así más pues rectangular con un elemento adosado o que en realidad son de tipo casi cuadrado, ¿no? Aquí es un ejemplo de una de esas viviendas pequeñas. Aquí también es otra de las viviendas con superficie de los 32 metros cuadrados. Entonces, aquí pasó una situación de que, pues sí, se hicieron muchas casas. ¿Sí? Había una demanda, alrededor de 750,000 viviendas y bueno, hicieron las viviendas. ¿Qué pasó después? ¿Sí? Mucha gente la abandonó. ¿Sí? Decir que todo fue porque estaban que no eran tan habitables, no podemos asegurarlo, ¿no? Ciertamente hay un componente de habitabilidad, pero mucho pues también es la cuestión de los ingresos, el hecho de que estaban lejos de las fuentes de trabajo de las personas, de que a lo mejor la escuela
también estaba retirada, y empezó a haber abandono de vivienda, ahora sí que con las consecuencias que eso lleva. Entonces, empezamos ya pues también a entender, ¿no?, que había que analizar ya más completo acá desde el punto de vista de lo que le llamamos el diseño ambiental, a entender esa relación y adecuación entre el hombre y su entorno. ¿Sí? ¿Cómo iba a ser esa relación o cómo debe ser esa relación? Y ver cómo se da. Y pues que en realidad por lo menos busque satisfacer las necesidades básicas, se diría, las necesidades humanas básicas. Identificamos un artículo, bueno, y una investigación que realizaron en Chile, ¿sí? Y que ha resultado muy interesante para poderla replicar o tenerla como base, que analicen la vivienda no solo del lote hacia adentro. Nosotros muchas veces analizamos del lote hacia adentro, sino que consideras pues qué está a los lados, ¿sí?, qué está en el conjunto habitacional o desarrollo habitacional, y que lo puedas entender en términos de distintas dimensiones. Cuestiones de espacio, aspectos de percepción psicosocial, factores térmicos, lo acústico, la iluminación, una parte de seguridad. Y estos autores, estos factores, pues los traducen a habitabilidad. ¿Cómo está esa habitabilidad en términos pues espaciales, psicosociales, térmicos, acústicos, lumínicos y de seguridad? ¿Sí? Y para eso toma uno de referencia pues estándares, ¿no? Estándares existentes para cada uno de estas consideraciones. Una cosa es lo que pues, se nos salió la presentación. ¿se salió? Sí, se salió la presentación. Ok. Si podemos compartirla nuevamente. A ver, déjame salgo. Ahí va. ¿No la veo? ¿Ya? Ahí va. Ahí ya la veo. ¿Llegó? Listo, listo. Ok. Bueno, pues algo puede decir la teoría, o bueno, dice la teoría sobre estos tipos de fenómenos, ¿sí? Y hicimos un trabajo de campo donde ya se hicieron preguntas concretas a las personas que habitaban estas viviendas. Y bueno, aquí ya están las variables y se hizo la traducción a preguntas. Aquí ahorita nada más puse lo de habitabilidad, algunos datos generales de la vivienda, habitabilidad espacial y la... A ver, permíteme. Pero está en vista, no está en vista de toda la pantalla, ¿no? Ahí está en vista de toda la pantalla. Ahora sí la tenemos, sí. Ok. Bueno, se hizo este trabajo de campo. Aquí están las variables que se consideraron para cada una de la habitabilidad psicosocial. Hay un trabajo aquí muy conocido de Landazuri, que fue el que tomamos también de referencia. La habitabilidad térmica también se estudió en base a las ISO, las 7730 y 7726. Y estos trabajos los desarrollamos en fraccionamientos donde hubiera este tipo de vivienda que le llamaban de bajos ingresos o vivienda económica, que suelen estar en las orillas de la ciudad. Se diseñaron muestras y aquí nos pasó que, bueno, pues en teoría teníamos el dato proporcionado por el ayuntamiento sobre la cantidad de viviendas de este tipo. Se hizo un diseño de muestra bajo ciertas consideraciones de nivel de confianza y rango de error. Con números aleatorios se hizo el diseño de los lugares donde se iba a encuestar y resulta que a la hora de llegar,
pues no estaban. Empezamos a encontrar problemas y lo que se decidió, pues ni modo. Bueno, no es ni modo, se hizo un rediseño de la muestra y ya se trabajó de forma determinística y ahí fue donde pudimos obtener ya un mayor trabajo, tanto complementado, trabajo de campo con encuestas, pero también trabajo de campo con mediciones, con estudios transversales. Y las personas, pues eso fue lo que dijeron. Hablaban de que el tamaño de la vivienda era adecuado, y pues al menos, o poquito menos de la mitad lo consideró adecuado, 44%. Los espacios de la circulación, pues también la mitad, pudiéramos decir, que los consideró adecuado. Ciertamente el desplazamiento de mobiliario, pues no fue así. Existen varios serios problemas, pues sí, y para meter a lo mejor la estufa o las camas, ¿no? Y considero también adecuado qué tan separados estabas o la relación entre la vivienda y la calle. Si uno ve esto, diría, bueno, pues qué a gusto están los de Mexicali, ¿no? Eso fue lo que mencionaron. Y en términos así de psicosocial, pues este fue trabajo hecho en el 2017, pues había una buena percepción de seguridad, se sentían orgullosos y muchas veces este orgullo tiene que ver, y esto podemos identificarlo, porque las personas la sienten propia, o sea, es su casa, ¿sí? Partiendo de que antes a lo mejor vivían en la casa de los suegros, ¿no? Y manifestaron también tener identidad por vivir ahí. Y bueno, estas fueron las variables que utilizamos para la parte psicosocial con las preguntas que se mencionaron anteriormente. Desde el punto de vista térmico, pues resulta que también dijeron que estaban confortables. Dije yo, bueno, pues ¿qué pasó aquí? Y ahí entra también depende mucho la época en que estés preguntando. La otra depende que muchas veces la gente no quiere decir en realidad cómo se siente. Y bueno, pues son los resultados que nos dio ese trabajo de campo. En un trabajo previo, sí no nos había salido tan confortable como resultó aquí. ¿Qué tan aceptable es la vivienda? Pues también pareciera que la manejan como aceptable. Refiriéndome una investigación anterior que hicimos, resulta que uno siempre cree que el problema de la vivienda, en términos de confort o falta que se da en verano, en el periodo cálido, no, pues también encontramos que en el periodo frío había esa otra situación. Y aquí les voy a platicar de un proyecto de investigación que desarrollamos con 7 universidades públicas del país que estaban en esa zona que dice ahí clima cálido, seco y húmedo, y que atendió una convocatoria. Acá en México están los fondos sectoriales, donde las dependencias gubernamentales lanzan las demandas que ellos han identificado que se requieren para atender las problemáticas de los distintos sectores. En el caso de la vivienda está la Comisión Nacional de Vivienda, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, hubo una convocatoria y nosotros entramos con un proyecto que se llamó así, Confort Térmico y Ahorro de Energía en la Vivienda Económica en México, en regiones de clima cálido, seco y húmedo. ¿Sí? Esta convocatoria resultó muy interesante porque el programa de gobierno, este Programa Nacional de Vivienda Económica, ¿sí?, que les mencionaba, pues querían ver qué había pasado. O sea, si en realidad había, ahora sí que atendido la problemática de la vivienda, y por eso fue que había esa demanda.
Cuando se empezó este trabajo, nosotros aquí en la UABC fue el grupo líder, buscamos a instituciones reconocidas y instituciones donde pudiéramos, bueno, inicialmente tenía que estar ubicada, pues sí, ciertamente en una región de clima cálido, seco o húmedo, y que hubiera un grupo de profesores o un grupo de investigadores que trabajaran estas disciplinas, ¿no? Y con el enfoque bioclimático. De tal manera que tuvimos un proyecto interinstitucional. Ciertamente predominábamos los arquitectos, pero teníamos ingenieros muy buenos que nos estuvieron apoyando, gente de otra formación y asesores externos pues de la Universidad del Zulia, el doctor Eduardo González. Y aquí muestro en esta imagen las instituciones que estuvieron participando. Estaba la Unison y la ciudad de estudio, pues lógicamente era Hermosillo. La Universidad Autónoma de Baja California y la ciudad era La Paz, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el grupo de trabajo, bueno, pues estaba en Culiacán, la Universidad de Colima, que estaba pues en la ciudad de Colima, la Universidad Veracruzana, que estábamos en Veracruz, y la Universidad Autónoma de Yucatán con su campus en Mérida. ¿Sí? Este trabajo ciertamente tardamos varios años en desarrollarlo, pero nos brindó esa oportunidad de trabajar en conjunto con unas discusiones muy interesantes en términos académicos de cuando estábamos viendo cómo íbamos a atender cada requerimiento de la convocatoria y aprovechando las fortalezas o los perfiles de las instituciones y de los investigadores, pudimos lograr un grupo integrado, ¿no? Para trabajar. El objetivo de este proyecto estaba, pues así como se lee allí, que era estimar el impacto de las condiciones de la vivienda económica en el confort del usuario y en el consumo energético por efecto del aire acondicionado o de climatización artificial, porque no en todas partes era aire acondicionado, en ciudades representativas de zonas de clima cálido, seco y húmedo. ¿Y eso para qué? Pues buscábamos tener propuestas arquitectónicas y, bueno, sobre todo arquitectónicas, para tener mejores propuestas de las que existían en ese tiempo, ¿no? Para la vivienda económica. Y ciertamente hubo trabajo de campo, estudios de campo, hubo trabajo de simulación que los pudimos integrar e ir, el resultado de una etapa alimentaba la siguiente etapa y lo pudimos ir trabajando. Esa convocatoria en particular quedó estructurada y fue algo que ayudó muchísimo en que subieran productos concretos. El primer producto permitía entender cómo era, como en cualquier investigación, pues primero tienes que entender, ¿no? Tienes que entender cómo está tu objeto de estudio ahí. Entonces, y tu sujeto de estudio, y esto nos permitió tener una caracterización en las ciudades de estudio de cómo eran las condiciones de la vivienda, cuál era el perfil del habitante, como qué tipo de patrón en cuanto a sus hábitos tenía, también nivel de estudios, el nivel de ingresos también lo pudimos detectar, si le había hecho modificaciones a su casa. Entonces, el primer producto nos permitió entender cómo era la vivienda económica. Y aquí lo que hacíamos es que trabajábamos un producto, cada quien lo trabajaba en su ciudad y nos reuníamos, ahí todavía se podía presencialmente, para ponernos de acuerdo sobre el siguiente producto y a la vez, lógicamente, primero revisábamos ahora sí que la tarea que teníamos pendiente, ¿no? De tal manera que en todas las, creo que algo que tuvo el proyecto fue que el proyecto fue resuelto operativamente por las personas, los investigadores y los profesores de cada ciudad que conocían y entendían cómo estaba su
problemática, ¿no? Y esa primera etapa, ese primer producto, también nos permitió identificar los prototipos, donde les digo que aquí nos salieron como 20 prototipos, y posteriormente empezamos a evaluarlos. Un compañero estuvo encargado de esta etapa, ¿sí? Y se pudo organizar un trabajo de simulación con el software Francis, con los prototipos detectados en la etapa anterior e identificando los que predominaban en estas ciudades de estudio, y realizaron unas evaluaciones en términos tanto en condiciones de ventilación natural como en condiciones de algún uso de equipo de acondicionamiento. Algo interesante que resultó fue que medimos las condiciones, aquí dice monitoreo de condiciones de confort térmico, muchas veces no eran de confort térmico, pero bueno, así se tituló el producto, y era ya en una submuestra de la muestra obtenida en el producto 1, que se visitaron las viviendas, se les aplicó otro instrumento de evaluación y se hicieron mediciones de las variables que se mencionaron ahí al principio de habitabilidad. Y posteriormente, bueno, ese producto que dice 4 y 5 nos quedó junto, se elaboraron algunas propuestas y hasta ahí terminaba el proyecto. Las ciudades, bueno, que como mencioné, pues es Mexicali, Hermosillo, La Paz, Mérida, Veracruz, Colima y Culiacán, unas con clima cálido seco y clima cálido húmedo. Pues la de mayor temperatura pues éramos nosotros, ¿no? Era Mexicali. Bueno, aquí está en términos, el dato está en términos de la temperatura media máxima y media mínima. Los prototipos, pues, ese prototipo ustedes lo podían ver en Mexicali, pero lo podían ver en Hermosillo, lo podían ver en Culiacán, cuando el clima era diferente. ¿Qué pasaba? Pues que era el mismo constructor. Muchas veces encontramos que era el mismo constructor, que bueno, pues tenía sus prototipos ya diseñados y los reproducía, ¿no? Aquí están otros ejemplos de Hermosillo. Aquí algunos de Mérida, Yucatán, ¿sí? ¿Y qué pudimos encontrar? Pues para empezar que no había mucha variedad en cuanto al sistema constructivo, ¿sí? En cuanto a tamaño, parece que las casas de mayor dimensión estaban en Mérida, y las de menor en La Paz. O sea que nosotros no éramos los más sacrificados, digamos, más graves. Un sistema constructivo, pues de muro de bloque, en la mayoría de los casos de 12, se ha ido reduciendo el tamaño de el espesor, perdón, del muro, con un techo de billete y bovedilla, ¿sí? Que es ahora sí que la billeta, la bovedilla es de casetón es de poliestireno, ¿sí? Y en algunos lugares, bueno, el sistema trae losa de concreto, pero así en términos de predominio, pues pudiéramos decir bloque de concreto y techo de billeta y bovedilla. En función del equipo, bueno, pues resulta que todos éramos de vivienda económica, con determinado nivel de ingresos. Sin embargo, aquí, en esta situación de frontera, pues sí facilita la adquisición de equipos. Entonces, aquí el uso del aire acondicionado casi estaba en la mayoría, que es lo que se ve aquí en la primera imagen, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo. Pues el uso del aire acondicionado, pues sí, ciertamente aquí sí, a pesar de ser una vivienda que se dice de bajos ingresos, sí tenían aire acondicionado, cuando en otras ciudades pues no lo tenía, ¿no? Ese tipo de vivienda, pues más bien o utilizaba algún ventilador o en todo caso a lo mejor un enfriador evaporativo. Aquí les preguntamos a las personas y aquí les digo que aquí nos pasó eso de que
no salía tan confortable como lo mencionaba la otra investigación. Y aquí lo confortable o muy confortable era menor y lo que era poco confortable, ¿sí? Pues eran los mayores porcentajes que se presentaban, tanto en época de verano como en época de invierno. Sí hubo ciudades unas más críticas que otras, pero bueno, aquí en Mexicali estábamos a la cabeza en eso, aunque les diré que Culiacán también presentó problemas porque también hay un nivel de humedad significativo. Aquí, como les mencioné hace rato, la evaluación de los prototipos, aquí está, bueno, aquí se nos fue la S del sur, ¿no? ¿Cómo la evaluación de un prototipo? Si lo vemos así a través del año, podemos ver las zonas cálidas, las épocas confortables. Aquí está el caso y que se ve más crítico, ¿no? Pues uno pensaría que Mexicali era el caso más crítico, pero aquí ya Culiacán, por la combinación con la humedad, también presenta distintos problemas. Y aquí es bien curioso, porque por ejemplo, ahí en Culiacán, pues sí, al igual que en Mexicali, había varios prototipos, pero sí era diferente las condiciones de confort o falta de que se daban en las viviendas, donde pudiéramos atribuirle un poco al diseño. Bueno, aquí en Yucatán podríamos decir que estaban muy confortables, aunque yo creo que si vamos allá en mayo, pues ellos no van a decir lo mismo, pero bueno, también la simulación lo detectó. Veracruz también una condición crítica, Colima también en las tardes, más o menos de abril a julio, pero en pocas horas. Y esto es lo que les comentaba en cuanto a ese estudio de campo, donde le hicimos preguntas a las personas y medimos las condiciones de temperatura, de humedad, de la temperatura de globo negro, y pudimos obtener los valores de temperatura neutra. Y ustedes pueden decir, bueno, maestra, pues ya están identificados ahí en la bibliografía. Sin embargo, salieron aspectos importantes porque era un primer trabajo que se hacía con los usuarios de ese tipo de vivienda, ¿sí? Es la percepción que tenían esos usuarios. Fue un estudio transversal en el que se trabajó. Aquí está el instrumento, aquí son fotos de los muchachos en Hermosillo, ¿sí? Cuando estaban aplicando la encuesta. Transversal les decimos porque, bueno, cuando se le preguntaba a la persona si está muy confortable o se siente, o cómo se siente, la persona contestaba y, bueno, a la vez los muchachos anotaban el dato de temperatura, ¿no? El dato de temperatura y de humedad y de globo. Y resulta que, pues, este trabajo estuvo apoyado, dirigido por el doctor Aspeitia de la Universidad de Colima, que ha realizado varios trabajos sobre la parte de los trabajos de confort, el modelo adaptativo, y me voy nomás al caso de Mexicali. Sí, no es que esté discriminando a los otros, ¿no? En el caso de nosotros, cuando uno lo hace por simulación, el rango anda como en anda de 22 a 26. Aquí tenía el dato apuntado. Híjole, cuando hicimos un trabajo de campo, pues el dato andaba más alto. ¿Sí? ¿Y qué está reflejando esta situación? Mucho es que, pues ciertamente se amplía
se amplía el rango de confort que puedes tener las personas cuando ya pues te adaptas, ¿sí? A estas condiciones. Entonces, con los trabajos que habíamos tenido, esas partes, trabajo de campo, el proyecto incluía el diseño de prototipos que pues buscábamos que estuvieran mejor que los que estaban, ¿no? Que los existentes. Buscábamos que pudiera crecer la vivienda, que pudiera haber un uso flexible del espacio, que se percibiera, pues, ¿qué les diría? Que estuviera grande, pero que a la vez se percibiera amplitud en el espacio, que tuviera sus técnicas para ahorrar energía, ¿sí? O sus técnicas de diseño bioclimático. Se diseñaron prototipos por orientación y de alguna manera se buscó integrar el exterior a las propuestas, hacer un tratamiento del espacio, ¿no? Para crear un microclima. Y hubo la oportunidad, o sea, el proyecto original llegaba hasta esta parte de diseños de prototipos con su evaluación, pero hubo la oportunidad de construirlos, ¿sí? De tener proyectos demostrativos. Dado que nos quedó un recurso, con las gestiones necesarias, hubo la oportunidad de construir estos modelos. Y bueno, pues algo es lo teórico que sale con todas las simulaciones. Y bueno, si íbamos a tener un prototipo de 38, de 40 metros cuadrados, bueno, pues buscar que por lo menos estuviera lo más adecuado a los distintos lugares. Se hicieron mediciones, bueno, ya que fueron construidos los prototipos, y hubo mucha labor de vinculación con el sector, tanto gubernamental como el sector privado. Hubo desarrolladores de vivienda que nos apoyaron y se pudieron construir 5 prototipos. En Mexicali hicimos 2, tal les platico. En Sonora, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Colima, en Villa de Álvarez, y en la ciudad de Mérida, Yucatán. En el caso de aquí, pues se pudieron hacer 2. Hubo mucha voluntad de un desarrollador, el grupo Ruba, y también hubo mucha voluntad de un grupo con un sistema constructivo que normalmente no se utilizaba en ese tipo de viviendas, muchas veces por el costo, pero bueno, que tenía un buen desempeño térmico, que ya en términos masivos se pueden aligerar costos, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó? Bueno, estábamos nosotros, los modelos tradicionales de vivienda, aquí estaban las propuestas que estábamos haciendo, y entonces hubo la oportunidad de tener dos modelos. Aquí están las casas muestras del desarrollador. Este es uno de los prototipos que buscó, por una parte, retomar los tipos de techos que había aquí en la ciudad al principio, que eran techos de madera. Ese sistema normalmente no es el que predomina en la vivienda de construcción en serie, pero aquí quisimos rescatar esa tradición y manejar algo que ventilar el techo, que permitiera de alguna manera pues disminuir las ganancias de calor, bueno, el manejo del color, ¿sí? El diseño del acomodo de las ventanas que permitía que hubiera ventilación y corriera ahora sí que el aire, el diseño del tamaño de las ventanas, ¿sí? Aquí está el detalle del ático ventilado. Es una reinterpretación de ese ático, ¿sí? Ciertamente tiene lámina en el exterior, una propiedad reflectiva, tiene madera, tiene un espacio de aire, tiene una capa de aislamiento térmico, y bueno, y esto en teoría permitía bajar las condiciones de temperatura en la vivienda. Bueno, y aquí les voy a aclarar algo que dije en teoría. Sí tuvimos un problema a la hora del monitoreo, porque estábamos con una vivienda que cuando se hizo el monitoreo no tenía el vecino de un lado.
y lo comparamos con viviendas que tenían vecino por los dos lados. Entonces, ese efecto del vecino, del sombrero del vecino, nos estuvo afectando. Este es el otro modelo que fue construido con concreto celular autoclaveado, ¿sí? Un material que por sí mismo tiene una mayor resistencia térmica, un material ligero. También en esta vivienda se procuró espacios como a manera pues de unos pequeños, que pudiéramos decir, jardín interior que se pudiera hacer, que las personas pues en realidad muchas veces más bien lo utilizaron como más bien de lavado, aunque había otro espacio destinado para eso. Se buscó también que hubiera ventilación e iluminación natural. Aquí hay unas aberturas en la parte superior del techo que facilitan la circulación del aire. Aquí, este es el otro, un prototipo que es el que se desarrolló en Sonora. Sí, también es una vivienda alrededor de 42 metros cuadrados, con ventanas que permiten la ventilación, con elementos de sombreado, manejado por la misma forma de la casa, con estos elementos que a la vez sirven de pórtico, digamos aquí en el acceso, y aquí como elementos de sombreado. Esta casa, creo que no sale la imagen, tiene así como como chimenea solar, ¿sí? Y esta casa fue construida en un campus, en el campus de la Universidad de Sonora. En el caso de nosotros, sí fue en terreno, como pudieron ver, de un desarrollador. En la ciudad de La Paz fue construida la vivienda también en terreno universitario. Empezó la casa como con la tenían los investigadores, después ya más bien las autoridades le asignaron otro uso y ya no fue posible continuar con los monitoreos, pero esta vivienda pues tenía también su ventilación, elementos de sombreado, manejo de sistema de materiales con una mayor resistencia térmica, ¿no? Y eso estuvo a cargo pues de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Cuál es el manejo de la cubierta ahí, arquitecta? Mira, le dieron, aquí se ve casi plana, pero sí le dieron una poca de pendiente. Era, creo que Viguete y Bovedilla. Estaba con Viguete y Bovedilla. Pero aquí más bien en el interior hay unos, se alcanzan a ver aquí un poquito en el esquema, para jalar el aire. De hecho, esta casa se mira muy suave, muy agradable los espacios que se crearon. Esta es la de en Colima, ¿sí? Que la estuvo trabajando la doctora Aspeitia junto con su equipo de trabajo. Y ahí, como estamos en una zona de clima cálido subhúmedo, donde la ventilación pudiera ser no pudiera ser, es una estrategia importante. Ellos colocaron, no sé si se alcanza a ver mi mouse, así como moviéndose. ¿Se alcanza a ver cómo? El mouse. Sí. Ok, ellos manejaron aberturas en los espacios, aberturas internas, que facilitaban la circulación del aire, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Sí, y aquí estamos en el comedor. Era también con la intención de que en un momento pudiera crecer la vivienda. Esta está diseñada para dos niveles, y entonces, pero buscando que no se perdieran ahora sí que los atractivos o el diseño original de la vivienda. Bueno, aquí están las imágenes, ahora sí que lo render, pero en sí la vivienda pues quedó construida así. Aquí una situación interesante fue que en los proyectos normales, bueno, en los proyectos oficiales, en algunos de los proyectos oficiales
de ese tipo de vivienda, pasó que allá no les cabía la hamaca. Ahí es parte de su forma de, pues ahora sí que de de su cultural, o cultura. su forma de vida, ¿no? O la forma de Sí, dormir, y no les cabía. Por lo menos aquí se revisó que sí cupiera la hamaca. Y bueno, es una vivienda, ahí la vivienda quedó construida fue donado, bueno, tuvimos el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, pues en realidad sí no se observó un uso de sistemas constructivos acorde al clima. Fuera clima cálido, seco, húmedo, por lo general los prototipos el sistema de construcción existente no lo representó, no lo marcaba de forma distintiva. Los rangos de confort que ya fueron obtenidos en campo, pues sí fueron más altos que los que se suelen denominar en la bibliografía para las distintas zonas en que estuvimos trabajando. Y en sí, pues ya en los modelos en los modelos construidos, pues se observaba un mejor aprovechamiento del espacio, al hacer espacios con una mayor altura, flexibilizar su uso. Ciertamente se buscaron mejorar con estrategias complementarias los sistemas constructivos. Algunos fueron sistemas, bueno, de hecho fueron sistemas constructivos diferentes a los que normalmente se utilizaban. Pues lógicamente la estrategia de ventilación natural, pues es una estrategia necesaria en los climas cálidos húmedos. En los climas secos, la estrategia que predominó más bien fue la resistencia térmica en los materiales, en los sistemas, en muros o techos. Y bueno, vimos que era imprescindible esa creación del microclima en el exterior, porque la mayoría de las viviendas pues no tenían ese tratamiento. Y uno pudiera decir, bueno, pues hay programas de ahorro de energía, pues sí hay. O el uso de esas que facilitan el uso de ecotecnologías. Sin embargo, pues es importante que la calidad del espacio que se tenga para que podamos tener, pues ahora sí que la mejor calidad de vida posible. Por lo menos que nuestra casa no sea así como tipo prisión, ¿no? Sino que esté lo más integrada al clima y que esté lo más cumpliendo en lo posible las necesidades de sus habitantes, ¿no? Aquí menciono todo el grupo de trabajo de cada una de las instituciones. En todas hubo un responsable que estaba al frente, pues lógicamente, del grupo de trabajo. Aquí en la Universidad de Colima, en la Universidad de Sonora, en la Universidad Veracruzana, el doctor Eduardo González, como mencioné, de la Universidad del Zulia, que fue nuestro asesor externo. Y recientemente tuvimos salió después de también varios años, tuvimos una publicación que buscó plasmar toda la experiencia que fue este proyecto, todos los productos que se realizaron, las distintas etapas que tuvo, y también permitió hacer una prospectiva, ¿sí?, de qué pasaría con las condiciones, si la vivienda se sigue construyendo igual o si se hacen algunas modificaciones. Bueno, hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención después de todos esos detalles que tuvimos para empezar. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, si hay alguna pregunta que alguien desea hacer, con mucho gusto. Pero entonces queda como conclusión de que sí es necesario un cambio del modelo de vivienda, del diseño. Vemos también que es una vivienda pequeña, ¿no? Que de pronto cuando en época de verano pues debe ser bastante caliente, ¿cierto? Sí.
Sí. Sí. ¿Qué falta? Porque dije, bueno, ¿por qué no logramos, pues no logramos hacer un fraccionamiento? Bueno, aparte que nuestra Ajá. función como institución educativa, pues no es hacer fraccionamientos, ¿no? Ciertamente. Sí. Creo que son varios, o sea, varias cosas que se tendría que conjuntar, pues para empezar, voluntad de autoridades, ¿sí? Que ciertamente en México ya se ha avanzado, sí tenemos normas, ¿sí? Pero a veces la norma, pues para empezar, a veces no es obligatoria, es norma, o sea, es voluntaria, ¿sí? Pasa en toda Latinoamérica. ¿Sí? Y luego si la llegas a cumplir, pues tampoco es garantía. O sea, que el cumplir con la norma ya te tengas garantizado esas condiciones de confort en el espacio. Yo creo que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y creo que tenemos un micrófono abierto. Si le podemos bajar el volumen, ¿sí? Se está como retornando el volumen. Pues muy interesante, Ramona, todo este proceso de investigación y de esa como sentir de las personas que es bien importante. Curioso también cómo la temperatura de confort, incluso en algunos momentos a 37 grados, pues decía que estaban bien, ¿no? Eh, y la temperatura más baja, pues 27. Entonces, interesante cómo el hombre se adapta a todo este tipo de situaciones y, y cómo debemos los arquitectos pues generar todo tipo de soluciones, ¿no? Para los diferentes climas como el que tienen ustedes. Aquí hay una pregunta que me dice, Rafael, buenas noches, ¿han tenido alguna experiencia con aislantes térmicos en la envolvente? No, pues claro. Claro. Sí, tiene que, sí. Sí, pues tiene que. ¿Sí? Eh, las casas, hubo en el 91 un programa para impulsar el aislamiento térmico, un programa federal. Casi todos los programas que tienen que ver con ahorro de energía o de mejorar las condiciones del envolvente, aquí la ciudad es la prueba piloto, ¿no? Entonces aquí se inició Sí, ese programa y se empezó con aislamiento de techos. Y pues sí, ciertamente aumentó la cantidad de vivienda con aislamiento. En ese tiempo el sistema, bueno, en ese tiempo y ahorita todavía, el sistema que predomina es el del poliestireno expandido, ¿sí? Eso no ok. deja de decir pues, que hay poliuretano, que hay sistema de poliuretano, que hay fibra de vidrio, ¿sí? Que suelen ser los que más se utilizan aquí en la región. Eh, pero tampoco puedes hacer termos, porque también Claro, necesitas que la casa respire. Pues la claro. casa es como, ahora sí que como un ente vivo, tiene que también que respirar, porque El si no problema puede respira, ser mejor porque ya el tengo calor, externo. la energía se almacena y Sí, necesitas equipo para que lo puedas extraer, ¿no? sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen en algunas épocas del año temperaturas muy bajas también. Sí, sí, pero no vamos a decir que estamos siempre por allá a los 10 grados centígrados. No, No andamos bajan. no, a lo mejor nuestras bajas andan en 2, eh, menos 3 grados centígrados. También hubo una por ahí de 8 grados centígrados, menos 8 grados centígrados, pero fue así como caso aislado, ¿no? Sí, Pero mira, si uno entiende el clima, como te digo que lo hacía la gente la misma gente que hizo sus viviendas, en términos de arquitectura vernácula, creo que yo creo que eso pasa en todos los países, ese entendimiento de tu entorno, entendimiento y aceptación y apropiación, pues puedes hacer mucho, ¿sí? Pero luego entra la otra situación, ¿no? El mercado inmobiliario sí, y bueno, necesitamos casas, pues sí necesitamos vivienda, pero necesitamos hogares también. Entonces,
Pues cuida las dos cosas, porque si no pasa, fíjate, eh, ahorita, ahorita, el, nos, nos, nos está ganando, casi nosotros somos de las ciudades con una mayor cantidad de vivienda abandonada, ¿sí? Y vivienda abandonada es un foco para empezar, higiénico, un foco de inseguridad, ¿sí? O falta de seguridad. ¿Y sabes qué se está haciendo? Pues sí, las arreglan las casas, las vuelven a pintar y las vuelven a vender. Eh, pero el problema sigue. O sea, si ese tejido social que está así como con problemas, pues luego le agregan los térmicos, pues, y le agregan los económicos, pues se agrava, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahorita digo que vamos a entrar, bueno, estamos con otras universidades, con la de que lleva el liderazgo la de Coahuila, y bueno, donde aparte se está viendo lo del COVID y lo que está pasando en las viviendas, que ya con lo técnico tenían bastante, pero ahora la cuestión de encierro, ¿sí? A lo mejor la cuestión bueno, de encierro, de hacinamiento, de a lo mejor de una no buena ventilación, pues está influyendo. Sí, ahí ya se hizo algún trabajo de campo, todavía no procesamos los datos, pero ahí está. Y estamos por entrar, bueno, también ya empezamos, ¿sí? A trabajar con la Universidad de Yucatán, con la Autónoma de Yucatán y con la de Ciudad Juárez, que ya hemos tenido experiencias de trabajo en los proyectos y donde ahora estamos buscando entender ese nicho que es la vivienda de los programas sociales, pero la vivienda vulnerable, ¿sí? La que está en esas zonas de alta atención prioritaria en las distintas partes del país. Y allí ya no llegó una constructora, ahí llegó el usuario, ya como pudo, capaz que están más adecuadas las viviendas que encontremos, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que vamos a analizar. Sí, usted ha dicho algo muy importante y es que el arquitecto debe sentir el clima, definitivamente, ¿no? Aquí muchas veces ni siquiera son fórmulas matemáticas y programas muy complicados porque esa arquitectura vernácula de la que también hablábamos, en donde el campesino simplemente lo que hace es sentir su clima y acondicionar su vivienda para conseguir temperaturas de confort, pues es algo que los arquitectos muchas veces hemos perdido, ¿no? Sentir el clima, ¿no? Podemos sentir incluso en el papel, cuando tenemos un diseño frente a nosotros, cómo se va a comportar desde el principio esa vivienda. Pienso que es uno de los temas bien importantes, sobre todo en los jóvenes y ustedes desde la academia, cómo inculcar todo este tiempo todo este tema de cómo sentir el clima en su ejercicio profesional. Sí, y ahora sí como dicen, estés en el lugar donde estés, sea un Sí, clima frío, uno pudiera decir, bueno, a lo mejor estoy en un clima como Cuernavaca, o a lo mejor la Ciudad de México. Sin embargo, si no entiendes esa interacción entre el edificio y el contexto natural, ¿sí? Que no solo clima, ¿no? Vegetación también. Pero si no lo entiendes, puedes hacer que tener más bien hornitos en un lugar donde no se requeriría el uso de aire acondicionado porque las condiciones climáticas no son tan críticas, pero sin no, embargo, si haces, ay, ¿cómo le llaman? Cuando está todo sellado, ¿sí? hornos. Pues digamos, ¿sí? O que no permite la ventilación, que no la propicia, pues entonces estás como aislándote del mismo contexto con el que debieras de interactuar, ¿no? Sí, claro. Mire cómo en Colombia pues tenemos ejemplos de vivienda de interés social donde la cubierta es en lámina de zinc con temperaturas de 35 grados, o sea, el interior se está llegando a más de 40 fácilmente. Ya se vuelven situaciones de disconfort, pues que hacen que incluso las personas se molesten, vivan de mal genio, no produzcan,
¿sí? Y muchas veces ni siquiera al arquitecto le interesa o le importa y el mismo Estado no controla estas situaciones sino que las permite y las promueve. Eh, Esto para nosotros, famosa vivienda de interés social que tenemos en el país, donde ese es el tipo de soluciones que muchas veces se dan. Bueno, nos dice aquí José Hernández que si la publicación se encuentra en la web o que dónde la puede conseguir. Ah, ok. Mira, ahorita todavía no está, pero va a estar tanto en la librería universitaria, se va a poder descargar de la departamento editorial, en la UABC y en la Universidad de Sonora. Lo que podemos hacer es que ya cuando tenga yo ya el enlace, te lo mando, Gerson, y si nos hicieras el favor de proporcionarlo, ¿no? Con mucho gusto. Por Sí. supuesto que sí, es un documento valiosísimo para nosotros. Fíjate que aunque fue un proyecto que se realizó hace buen rato, el método sigue vigente. O sea, el método Sí, tú lo puedes aplicar ahorita, todo el proceso que se siguió, el seguimiento que hubo, sigue vigente. Casi te pudiera decir, bueno, hay cierta parte hasta donde se agravó, como con lo que te menciono ahorita de las cuestiones de vivienda abandonada, ¿no? Pero el sí. proceso seguido, que fue resultado de trabajo interinstitucional, ¿sí? Resultó muy interesante. Okay. Bueno, doctora Ramón, creo que hemos terminado. Como siempre, pues un placer saludarla nuevamente. Desde hace unos años no nos veíamos. Nos Espero que veíamos poder ir en algún momento, en algún verano a a Mexicali, ya que Mexicali. como le decía, cuando estuve me fue muy bien. El clima estuvo muy bien. Y espero que nos visite usted también prontamente y que esto que acabamos de compartir pues le sirva mucho a los colegas que nos vieron y a los que nos van a ver porque este video pues queda guardado en YouTube para que lo puedan seguir viendo. Vamos a hacerle una edición teniendo en cuenta los problemas que tuvimos al empezar, Ok, pero esperamos que lo hayan disfrutado. ok. No, pues te agradezco la invitación, Gerson. Pues te A comento que, usted, bueno, tú ya conoces al grupo de trabajo, ¿no? Que tenemos acá, ¿sí? Todo trabajo, pues, trabajo en conjunto, que te permite, pues, ir avanzando, ¿no? sí. Y que Y lo eso, importante de estos espacios de trascender fronteras y poder llevarles esta información a todos nuestros colegas. sí, sí. Bueno, entonces sin ser más, nos despedimos hasta la próxima. El próximo mes pues tendremos otro invitado y esperamos pues seguir compartiendo con ustedes este tipo de información. Hasta luego Ok. y hasta la próxima, doctora. Muchísimas gracias y esperamos volvernos a ver. Saludos a todo el equipo. Sí, claro que sí, y pues muchas gracias, ¿no? Te reitero las gracias por la invitación, y sí, seguiremos en contacto. Bueno, hasta luego, que estén Muchas muy gracias bien. a las Chao. personas que estuvieron ahí presentes, ¿no?